Reporte 100. Los resultados de este informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Coneval, en donde se establece que la pobreza laboral superó a finales del año pasado, 2022, los niveles prepandemia. Y justamente para platicar de este tema está con nosotros el investigador del Coneval, Guillermo Cejudo, a quien le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a platicar contigo y con tu auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, Guillermo, ¿qué podemos entender por pobreza laboral? La pobreza laboral es una medición que hace Coneval regularmente basado en datos de INEGI sobre ocupación y empleo. Y definimos pobreza de una forma que es la siguiente. Un hogar está en pobreza si el ingreso que reciben por su trabajo, por su salario, no le es suficiente para adquirir la canasta básica. Es decir, que lo que se gana en un hogar por el empleo no permite consumir lo básico para tener una alimentación suficiente. Y esto es algo que en el informe que se presentó ayer, que ya anunciabas, es un componente importante porque es la medida que permite ir monitoreando regularmente cómo va evolucionando la pobreza. Tú sabes que hay una medición más compleja, que es la medición multidimensional de la pobreza, que es la que solo se genera cada 2 años, que esa mide de manera mucho más sofisticada, con más elementos, atiende también datos de vivienda, datos de educación, de salud, pero por la complejidad y dificultad de obtener esa información solo se genera cada 2 años. Sí. En cambio, la de pobreza laboral nos permite ir monitoreando, y este dato que das tú es algo que se encontró a finales del año pasado, que es efectivamente se regresó a un nivel prepandemia, es decir, el efecto que la pérdida de ingresos, la pérdida de empleos y la inflación habían estado teniendo en los hogares había reducido la capacidad de ellos para adquirir la canasta básica alimentaria. Sí, ¿es una buena noticia regresar a los niveles prepandemia o no es una noticia tan positiva? Es una noticia buena en el sentido de que ya no estamos en ese momento crítico, parece que concluye. Dicho lo cual, es una una noticia que debe tomarse con 2 perspectivas. Una primera es que pues la inflación sigue siendo una amenaza seria a la capacidad de los hogares de, con su ingreso laboral, adquirir la canasta alimentaria, y esto es algo que seguiremos monitoreando. Pronto estarán los datos del siguiente trimestre para poder presentarse. Pero hay otra perspectiva más importante, y si me permites la voy a explicar, y es que este informe que presentamos ayer es un informe en el cual este dato es uno de los componentes, pero es un informe más ambicioso, es un informe que también cada 2 años el Coneval emite para tratar de hacer un balance sobre el conjunto de la política de desarrollo social. Es decir, esta no es una evaluación, no es solo una medición, y tampoco es una evaluación de un programa o de una estrategia. Aquí nos buscamos tener una perspectiva más integral para ver cómo el conjunto de las intervenciones del Estado mexicano, los programas sociales, las decisiones que tienen que ver con el salario y desde luego con la inflación, pero también las leyes de seguridad social, de educación, de salud, han incidido en la capacidad de las personas en todo el país de acceder a sus derechos sociales. Y ahí, al igual que con pobreza laboral, hay noticias mixtas, déjame ponerlo así, o por lo menos con matices importantes. Una clara es que hay que reconocer que en esta administración, o en las últimas 2 legislaturas, que eso sería lo más correcto decir, ha habido una reforma importantísima al marco legal. Ha habido reformas al artículo 3º y al artículo 4º constitucional que definen ya no solo nuevas
obligaciones del Estado y derechos de las personas en materia de salud y educación, de acceso a pensiones para las personas adultas mayores, a becas para estudiantes. También se ha reconfigurado, y estoy seguro que en Sonora se ha discutido, la estructura de el sistema de salud pública para las personas que no tienen seguridad social, con la desaparición del Seguro Popular, la emergencia del INSABI y más adelante el IMSS Bienestar. Y este conjunto de cambios empiezan a tener reflejos y consecuencias. Y esto es algo que se observa. En este informe se detalla, hay un asunto importante, por ejemplo, en materia de salud, que pues hay una alerta sobre lo que ha estado ocurriendo respecto a que ha aumentado el número de personas que han tenido que acudir a los servicios privados para satisfacer sus necesidades de atención médica. O también hay una discusión sobre las transferencias monetarias. En esta administración, al igual que en gobiernos pasados, ha habido un uso intenso de las transferencias monetarias como un instrumento privilegiado de la política social. Y este instrumento, de nuevo, hay matices desde los cuales vale la pena observarlos. Por una parte, es evidentemente necesario en un hogar, para volver a tu pregunta inicial, donde aproximadamente 4 de cada 10 hogares no tienen los ingresos suficientes por su trabajo para cubrir la canasta alimentaria, pues una transferencia monetaria tiene un peso importantísimo en su capacidad de consumo. Al mismo tiempo, ha habido estas transferencias pues llegan a ciertos grupos poblacionales de manera muy clara, por ejemplo, a los adultos mayores, y hay otros momentos de la etapa del ciclo de vida donde no hay tanta protección, como por ejemplo en primera infancia. Y finalmente, una discusión importante que ayer en la presentación que realizó el secretario ejecutivo de Coneval y que tuvimos algunos comentaristas, incluido Santiago Levy, se mencionaba, es el problema de la capacidad del Estado de llegar efectivamente a todas las personas. Si algo se ha encontrado en esta medición es que si bien hay más hogares a los que les llega las transferencias en todos los deciles, en el decil de los hogares más pobres, con menos ingresos, hay una proporción menor de personas que llegan, a las que les llegan transferencias que en años anteriores. Sí. Y esto es, sí. Sí, Guillermo, ¿qué tanto amortiguaron los programas sociales los efectos negativos de la pandemia y qué tanto ha amortiguado el aumento del salario mínimo en los últimos años en estos temas de pobreza? Déjame empezar por lo segundo, y es porque me parece que es una de los datos más contundentes. El aumento en salario mínimo definitivamente ha tenido un efecto incluso antes de la pandemia. La primera medición del 2020, que ya parece hace mucho tiempo, antes de que fuera la pandemia, daba cuenta de que el incremento en el salario mínimo había permitido que muchos hogares salieran de pobreza laboral. Y es por lo tanto esperable que esa decisión que continúa haya mantenido a muchos hogares fuera de pobreza laboral. O sea que sin esa decisión, más durante la pandemia y aún ahora, más hogares habrían caído en pobreza laboral. Entonces es una medida importantísima que además tiene que ver con algo que, para ponerlo en términos muy simples, debería ser un objetivo del conjunto del país, que alguien que tiene un trabajo regular y que recibe un ingreso por él, debería no ser pobre. Es decir, es un dato alarmante que alguien que tiene un trabajo hoy no le alcance su ingreso para la alimentación de su familia. Entonces, eso es una muy buena noticia y creo que esos efectos se siguen viendo. Las transferencias también, en la medición de la pobreza y en los resultados que se presentaron ayer, se ha insistido en que las transferencias sirvieron para contener que los hogares que perdían su trabajo o que veían reducidos sus ingresos porque se paró la actividad económica, no tuvieran una
un efecto mayor. Igual que las remesas, estas también tuvieron un efecto importantísimo en este momento. Dicho lo cual, creo que también es importante recordar que, sin embargo, durante la pandemia no hubo nuevas transferencias generadas a propósito de la pandemia. Entonces, las personas que ya estaban inscritas en los programas sociales o que pudieron ser beneficiadas, no con algo nuevo, pero simplemente con lo que ya se les atendía. Pero personas que quizá perdieron su empleo, que perdieron a un familiar, o que por alguna otra razón cayeron en pobreza, no hubo nuevas intervenciones durante la pandemia por parte del gobierno federal. Las transferencias, insisto, tienen un papel importantísimo, pero, y eso es algo que en el informe se insiste mucho, son solo uno de los instrumentos de la política de desarrollo social. Sí. Tienen que estar complementadas, y ahí se encuentran áreas de oportunidad en el informe por intervenciones complementarias. Es decir, a un hogar, por ejemplo, que le llega un apoyo por el programa para el bienestar de los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, es una transferencia que llega cada 2. A ver, parece que perdimos la comunicación, estamos platicando. Sí. Perdería o algo así, pero no puede ser, no es suficiente para garantizar todos los derechos de la primera infancia a salud, educación, a cuidados, etcétera. Entonces, sí, hay un llamado en este informe de Coneval por asegurar una atención integral a todas las personas en cada momento de su curso de vida con instrumentos integrales. Sí, este informe, ¿dónde lo podemos encontrar? Este informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022 del Coneval, Guillermo Sejudo, investigador de Coneval. Este informe es público desde el día de ayer en la página de Coneval, www.coneval.org.mx. Muchas gracias por compartirnos. Se discuta mucho. Sí, Guillermo Sejudo, muchas gracias. Al contrario, que tengan muy buen día. Hasta pronto. Reporte 100.